No me gusta hablar. A mí me gusta ser más dinámica y lo que quiero es que os acerquéis todos acá. Yo no quiero ver a nadie por allá afuera, porque lo que vamos es a meter la mano y aprender a hacer un poquito de estimulación faringolaríngea y de estimulación de deglución, y para eso quiero que me veáis y yo veros a vosotros, ¿vale? Todos acá. Gracias. Bueno, esto va a ser muy práctico. Si viene montada una presentación, la presentación simplemente va a ser un apoyo para que veáis las imágenes, pero yo lo que quiero sobre todo es que metáis las manos. Vais buscando una pareja al lado porque vamos a empezar ya mismo, ¿vale? Este es el puntero láser y el que pasa a la diapositiva. Ese es el que te hace falta, ¿verdad? Gracias. Bueno, que tengo que llenar un poquito de tiempo porque me van a traer el puntero láser, y entonces ya que voy a llenar un poquito de tiempo, yo espero y confío que a partir de las jornadas dejemos de hablar de multidisciplinar y empecemos a hablar de interdisciplinar. Multidisciplinar siempre le he dicho que es como si tú coges el paciente, el enfermero le pone la camisa, yo le pongo la corbata, el médico le pone el pantalón, etcétera, etcétera. Pero cada uno va por libre. Si el enfermero tiene tiempo antes, va y le pone la corbata. Y yo que soy el fisio, como he llegado después, pues voy encima de la corbata, le monto la camisa. Esto es multidisciplinar. Cada uno desde su disciplina hace lo que le tiene que hacer al paciente y punto pelota. Yo prefiero que empecemos a hablar, y ya es obligatorio, de interdisciplinar. Inter significa interactuar. Inter significa hablar. Yo tengo que hablar con el médico, tengo que hablar con la enfermera, tengo que hablar con todo el mundo para que actuemos coordinadamente y con feedback en beneficio del paciente. Así que yo espero, que sé que es una tontería aparente, pero yo espero que a partir de ahora, más que multidisciplinar, empecemos a hablar de interdisciplinar. ¿Listo? ¿No? Estoy castigada. Bueno, para hablar de la estimulación y del manejo de la deglución y de la producción fonal, porque las dos van de la mano, tenemos que pensar en tres cosas básicas. Primero, lo que es la ingesta de líquidos de baja densidad. Luego tenéis que pensar en lo que es la ingesta de sólidos, y los sólidos a su vez tienen diferente densidad. No es lo mismo una patata frita crujiente, ¿vale?, que un pedazo de carne. Y entonces tenemos que preparar que el paciente sea capaz de manejar diferentes densidades, diferentes texturas, para que haga esa función de deglución sin ahogarse, sin que se le vaya para las vías respiratorias, y que sea con el mínimo esfuerzo posible y con el mínimo riesgo. Dentro de las cosas más básicas que quiero que salgáis con las ideas claras es, primero, jamás ni hagáis pruebas de deglución, ni intentéis hacer un ejercitamiento de deglución o de fonación con un paciente acostado. Nunca. Uno de los mayores errores que se cometen con los pacientes es que se intenta trabajar con ellos. Es más, si hacéis una revisión bibliográfica, incluso hay escuelas que hacen test de deglución acostado. Si yo tengo un paciente acostado, ¿para dónde va la gravedad con los líquidos? Prefiere irse por la vía aérea, ¿verdad? Si yo tengo un paciente acostado y encima pretendo que me esté deglutiendo, el paciente está en contra de toda la facilitación que le estoy tratando de hacer para hacer una deglución adecuada. El ángulo entre la orofaringe, la laringe, no es el adecuado para que él me haga una deglución. Con lo cual, podéis correr el riesgo, y lastimosamente no está mi compañera Ania, que ayer nos estuvo contando la experiencia de que en 5 minutos se murió un paciente hospitalizado porque la familia le estaba dando de comer acostado en la cama del hospital. Entonces, es uno de los errores más comunes que se hacen, y es uno de los errores que fácilmente podemos corregir. Lo segundo, la postura de la columna cervical. Quiero que todos me hagáis una exageración de la lordosis cervical, ¿vale? Ya mismo, eso. Ahora, tragad. ¿Es fácil? Es imposible, ¿vale? Si hacéis una buena exageración. Entonces, otra de las cosas que vemos mucho con los pacientes es cuando a ellos se les intenta de dar de beber o de dar de comer, los pacientes dan, y está la persona dándole con la cuchara o dándole con el vaso. ¿Ok? Entonces, la postura de la columna cervical, que sea en posición neutra, es también muy importante para facilitar la deglución de ese paciente y para evitar riesgos con ese paciente. Tercer punto,
Así como se habla mucho de la movilización del tejido blando, se habla mucho de la movilización de la articulación, etcétera, etcétera, etcétera. Vosotros, antes de empezar cualquier manejo con el paciente, lo que tenéis que empezar... Gracias. Vale. Lo que tenéis que empezar es la elastificación de todo el conjunto anterior de garganta. Entonces, si vosotros mismos os cogéis ahora mismo el cuello y hacéis una pinza con cariño sobre vuestra garganta, lo que vais a poder mover de un lado al otro, que suena, es el hueso hioides. ¿Okay? Y además suena bastante incómodo. Si dejamos de referencia esos dedos sobre el hueso hioides, y yo empiezo, voy a ir adelantando esto, ya que ya tenemos la programación. No, la paso yo. Bueno, soltaos un momentito la garganta. Y como he arrancado sin la presentación, luego os voy a liar. Lo único que tenéis que tener cuidado cuando hagáis trabajo con pacientes es a esto hay que tenerle miedo para la electroterapia y para la manipulación. Se llama la bifurcación de la carótida. Está siguiendo la línea recta en vertical de la raíz de la oreja, ¿vale? Proyectando sobre la línea mandibular y por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí están los senos carotídeos y es un punto muy peligroso y muy sensible. Entonces, jamás manipuléis por allí, jamás pongáis un electrodo por allí. De resto, toda la zona de cuello, y hay estudios que demuestran que no tiene ningún problema por hacer electroestimulación. Esto es lo que estábamos haciendo ahora. Cogéis el huesito hioides, ¿vale? Y lo primero que hacéis es desplazarlo a derecha, izquierda, arriba, abajo, para ver si está libre. Cuando tenéis pacientes neurológicos, pueden haber cambios de tono en la parte, por ejemplo, un ictus va a ser un cambio en el tono del lado derecho-izquierdo, del lado afectado, y entonces muchas veces vais a tener que bloquear el lado que está funcionando normalmente para estimular esa deglución. Lo mismo que cuando hacéis con la parálisis facial. ¿Qué tendríais que hacer? Bloquear para poder iniciar la facilitación del lado paralizado. Aquí es exactamente lo mismo. Si yo tengo un paciente de ictus, tengo un paciente neurológico que tiene una asimetría por su lesión, yo tengo que bloquear el hioides antes de empezar a hacer todo el trabajo de deglución. No os dé miedo meter el dedo, ¿eh? Hay que meter el dedo y exploras, te cambia la voz, ¿verdad? Si subo, sube el tono de la voz. Si bajo, baja el tono de la voz. Podéis manipular externamente todo lo que queráis dentro de la función de deglución de un paciente. Ahora, ese huesito hioides, que ya tenéis la referencia manual, si yo me meto por la parte anterior y lo toco, ¿vale? Por encima de la manzana de Adán, tenéis un cartílago que puedes meter el dedo, ¿vale? Y inmediatamente debajo está el cartílago cricoideo, que lo podéis coger y lo podéis manipular. Yo dejo fijo el hioides y manipulo el cricoides. Incluso suena, ¿ok? Ahora, si yo sigo el reborde de ese cricoides, voy a tener ese espacio ahí, que lo veis, que es el que más se utiliza debajo de ese cartílago para hacer las arqueotomías, ¿ok? O sea, no tengáis miedo por manipular esa parte anterior de la garganta, que a veces a uno le da un poquito de respeto, que podéis hacer con ellos lo que queráis, ¿vale? En tanto elastifiquemos, en tanto sepamos cuál es el orden y cuál es la consecuente. Ahora bien, para elastificar el hioides, la laringe, hay una maniobra que se llama la maniobra de Mendelssohn. Para deglutir, yo necesito que esto esté muy libre. Y la mayoría de los pacientes neurológicos se paralizan porque no están haciendo la función. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Mendelssohn? Voy a coger a este chico que además es delgadito y tiene una buena manzana y que lo tengo aquí a primera mano y que se está tocando, ¿vale? Aquí, ¿vale? No, tranquilo. Posición neutra, nada de hiperextensión ni de flexión anterior, posición neutra. Esta manzanota ya la veis todos, ¿no? Muy fácil de coger. Cojo esa manzana de Adán, que es el cricoide, le digo a este paciente que trague, ¿vale? Y el tragar tiene dos fases. La primera, que es empujar para arriba, ¿verdad? Y la otra, que es tragar. Al empujar hacia arriba, yo necesito que se eleve el cricoides, la laringe, que se elongue, ¿vale? Y para deglutir necesito que haga un descenso de esa parte.
Entonces, le pido, traga, pero cuando traga, le dejo el cricoides arriba. ¿Vale? Molesta, ¿no? Joder. Vale, cogerle el cricoides al de al lado, vamos. Con cariño, ¿eh? De preferencia con cariño. Puede estimular la tos, puede estimular el tragar, un poquito de gana de vomitar, ¿ok? Entonces, lo primero, haced que todo ese componente, ese compartimento anterior de garganta esté libre para que podáis hacer toda la función normal después. Postura de columna cervical para tener absolutamente todo libre. Cógete aquí, mi vida, con la mano abierta así, ¿vale? Ahora mueve hacia un lado y al otro. Eso que estás cogiendo es eso. Cógelo, ciérralo. No, cógelo y verás, si vas para arriba y para abajo, que es como una concha. Como una cosita durilla aquí. ¿Lo sientes? Tócamele el cricoides, porfa. No, tú a ella. Ahí, eso. Y ahora muéveselo a derecha e izquierda y ojalá que te suene. Trac, 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 trac. Pero la consistencia es diferente. Cuando tú tienes el cricoide es duro. Esto es más elástico. Incluso lo puedo presionar. Esa cosita dura, ese es el cricoides. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo funciona la deglución? ¿Cómo funciona la producción articular? ¿Cómo funciona toda la ingesta de líquidos? Tenéis que tener en cuenta que es un sistema de compuertas y de presiones. Ese sistema de compuertas es como las represas. Por dónde empiezo y hacia dónde llevo todo lo que quiero, sea líquido o sea sólido. Entonces, lo primero va a ser el orbicular de los labios. El orbicular de los labios debe ser suficientemente funcional para que yo cierre la boca y empuje el líquido o el alimento hacia la parte de atrás de la lengua. Obviamente, cuando tenéis pacientes con parálisis facial o tenéis pacientes con ictus, eso se pierde. Y entonces es lo primero que tenéis que trabajar. Si yo no tengo un cierre de orbicular de labios, ¿voy a tener una buena deglución? No, porque no tienes el sistema de compuertas de presión hacia abajo. O sea, o corriges eso o no pienses que vas a lograr una buena deglución. Para hacerlo, si está paralizado o si es muy débil, lo que tengo que hacer es electroestimulación. El orbicular de los labios, en esa etapa oral, pues es circular, ¿ok? Ahora bien, si yo pienso poner electroestimulación sobre un orbicular, ¿dónde voy a colocar los electrodos? ¿Así? No, ¿verdad? ¿Cómo? Así, ¿ok? Entonces voy a coger aquí a mi amigo que está aquí y mi compañera va a coger el electroestimulador. ¿Ah? Sí, por favor. Para hacer esa estimulación del orbicular de los labios. Segundo sistema de compuerta oral. Viene dado por los maceteros, por el buccinador, por los carrillos, por las mejillas, también que te empujan, ¿vale? Y hacen una presión para que todo se meta hacia la lengua. Y también hacen esa presión. Y nuevamente las parálisis, ¿qué hacen? Falla, ¿verdad? Entonces, ¿dónde será el segundo punto de estimulación cuando yo tenga una apertura oral ineficiente? Una es el orbicular de los labios. ¿Y el siguiente? Macetero, pterigoideo, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, voy a esta parte de aquí. También puedo coger las ramas motoras de toda la cara, con lo cual también me puedo ir ¿a qué nervio? Al trigémino, ¿vale?
Tenéis tanto la parte sensorial como la parte motora, ojo, funcionan los dos. Si no tenemos ni sensorial ni motorio, también nos vamos a tener una alteración de la función. Con lo cual, lo que haces es coger esas ramas y también puedes poner un juego de electrodos en esa rama, ¿vale? Sea hacia mandibular o sea hacia maxilar, la parte que tengas más disfuncional. Entonces, mi compañera, auricular y macetero, ¿vale? Mi compañera, ¿veis que está poniendo el aparato? ¿De qué tipo de corriente habla? Voy allá. Te has adelantado. Este chico está atento, ¿eh? Quiere aprender. No podéis utilizar cualquier electroestimulador, porque el electroestimulador para esa región tiene que tener una frecuencia específica y tiene que tener un ancho de pulso bastante específico. ¿Qué tipo de onda? Una onda bifásica compensada simétrica. ¿Para qué? Para evitar quemaduras y para disminuir los riesgos de irritación en donde estáis colocando los electrodos. De los pocos aparatos que oficialmente están aprobados para estimulación oral y facial es este, el VitaStim. No me pagan los del laboratorio, ya quisiera. Algún día nos pagarán, pero bueno, ¿vale? Hay que hacerlo, por lo menos para que sepáis la marca, ¿ok? Entonces, se utiliza siempre, veis a vuestro compañero, ¿vale? Entonces, primero, orbicular de los labios, ¿vale? ¿Por qué he cambiado? Porque el orbicular va, y si yo pongo los electrodos así, no tengo el cierre de circuito. Si el orbicular va así, yo tengo que poner los electrodos, sí, ¿verdad? Y ahora sí, vengo con el otro electrodo, ¿vale? A coger, aprieta la mandíbula. ¿Veis esa mollita buena aquí del macetero y todo esto? Voz allí, ¿vale? Y ahora sí, vamos a cerrar el circuito para estimularlo. Es un ancho de pulso muy pequeñito, ¿vale? La intensidad está bloqueada y el aparato es a prueba de niños, como digo yo. Significa que el aparato solo tiene dos canales para hacer dos estimulaciones, ¿vale? Y tiene rojo y negro. Y aquí me encanta cuando doy electroterapia. ¿Dónde pongo el rojo? ¿Dónde pongo el negro? Si es bifásica, compensada, simétrica y alterna, significa que va a estar saltando el campo de un lado al otro, con lo cual no tiene ni rojo ni negro. Da igual donde pongas el rojo y el negro, ¿vale? Ahora, este aparato solo le puedes dar al encender y solo le puedes dar al más o al menos. Se acabó. Complicadísimo, ¿vale? Ok. Está programado, preprogramado, porque no puedes cambiar absolutamente nada del aparato, para 1 hora de estimulación. En 1 hora de estimulación eléctrica, ¿yo qué voy a hacer? Las 3 funciones de las que habíamos hablado antes, que va a ser tragar, hablar, ¿verdad? Y manejar las presiones de las cavidades para poder hacer una buena deglución, ¿ok? Entonces, no es que la hora él va a estar todo el tiempo ahí solo con estos electrodos y yo pasándole corriente buena, sino que sobre esa estimulación tenemos que hacer una electroestimulación funcional. Siempre hemos hablado de estimulación funcional, ¿no? Entonces, mi paciente, lo pongo, ¡hala! Bien, ahora necesito otra cucharita. Lo pongo a hacer la función de deglutir. Siempre que manejéis alteraciones de deglución, tenéis que tener espesantes para el agua, espesantes para el té, espesantes para las bebidas, para evitar una ingesta accidental de la vía aérea. Nunca pretendáis trabajar con un paciente de disfunción sin tener un espesante, ¿vale? Es la última fase que trabajamos, el agua, por ejemplo. El agua, si ya él está, sé que ya lo conozco, sé que ya tiene una buena deglución y yo empiezo a hacer potenciación. Entonces, sí, ya cambio de densidad. Mientras tanto, siempre voy a empezar con densidades altas, un yogur, un espesante, etcétera, etcétera. Si aparece la cuchara, pues lo que yo lo hago es, mientras voy estimulando, él va sintiendo la estimulación, le voy pidiendo la acción que yo quiero. Como confío que mi paciente sea funcional, que sea capaz de manejarme densidades bajas, más o menos me dice, me lo reconoce, pues le voy a dar agua, ¿vale? Y entonces lo que yo hago es
simplemente darle caña. Siempre empezamos la estimulación con el orbicular de los labios, porque ¿cómo es la secuencia de compuertas? De aquí para acá y luego para acá. No tiene sentido que empieces aquí, siempre en el orbicular de los labios, ¿vale? Voy para el orbicular de los labios, espera. Tú me vas diciendo cuando sientes algo, sí, sí, pero si no me gritas yo sigo, ¿verdad? Ah, sí, ahí sí ya le creo, ¿vale? ¿Ves? Oh, ¿a que sí? Oh, y veis que cambia, veis la simetría, veis la estimulación. Ahora, cuando sientas el estímulo, te metes el buchito de agua. Y sin tragar el buchito de agua, él ya se lo ha mandado, yo empiezo a hacer entrenamiento de presión intraoral. Con el buche de agua, para acá. ¿Vale? Porque estoy trabajando en la primera cámara. ¿Ok? Si él no es capaz... Ay, antes de que me lo cargue. Sí. ¿Vale? Ahora ya te voy a cambiar el agua y te voy a dar el yogur. Mejor, ¿no? Más divertido. Echa un poquito, pero vamos. ¿A que sí? Sí, ahora ya baja. Otra vez. Coge, cuando sientas el estímulo, te metes el bocado y me empiezas a presionar con el yogur. ¿Vale? Y arriba, como si estuvieras haciendo gárgaras. ¿Vale? Todos los ejercicios posibles que se os ocurra para la estimulación de la musculatura perioral y de toda la cavidad intraoral. Ahora bien, obviamente, una vez que sigue esto, ya déjalo descansar al pobre. ¿Vale? Y ahora, tú, que ya eres un experto en este aparato, vas a coger 2 electrodos y vas a electrocutar al que tú quieras. Cariño, eres libre. Coge a quien quieras. ¿Quiere alguien? No, quiere alguien no, cógelo tú. Tú dices, tú tienes cara de disfunción. Oh, eso no. Y vas por él o por ella. Y aquí, otro. Escoge víctima. Paciente. ¿Vale? Quiero que le perdáis el miedo a la electroestimulación. Quiero que aprendáis a manejar esto al derecho y al revés. Ahora bien, obviamente, si sigo en mis sistemas de compuerta, yo tengo el velo palatino, y el velo palatino es el que evita que el líquido de la comida se vaya para las narices. Cuando alguna vez habéis visto de niños o de adultos que una vez es por meterse bien el bocado, sobre todo si tienes gas, pues a veces se te va por la nariz y es supremamente molesto. Ahí es cuando tenemos una falla del velo del paladar. Para el velo del paladar necesitas abrir la boca, necesitas con manos enguantadas entrar, a veces es necesario lo que usan los odontólogos, que es el de apertura, ¿vale? Para manejar estos pacientes. Y entonces lo que haces es ver si está elástico, donde está la campanilla, ¿vale? Ver si esa campanilla es elástica, se mueve para un lado, se mueve para el otro, tiene el reflejo de vómito si la estimulas, y cuando te hace el reflejo de vómito, si hay parálisis derecha o izquierda de ese velo del paladar. ¿Ok? Ahora bien, una vez que yo hago que el auricular de los labios, el bucinador, massetero, estereoideos y todo el sistema lateral, ¿vale?, esté funcionando y el velo del paladar esté cerrado, ¿quién va a empujar ese líquido, esa comida, desde la parte de los labios hacia la faringe y la laringe? La lengua. Entonces, la lengua tiene 4 componentes musculares, que es un complejo de entramado muscular, que es el que permite que cojas el alimento, lo metas de antero posterior hacia arriba y luego lo empujes hacia abajo. Tendrás que hacer un examen muscular de la lengua. Por lo tanto, evalúas la función de la lengua. Protracción. A ver, quiero ver esas protracciones. La mayoría de las protracciones que he visto hoy tendrían una parálisis parcial de la lengua porque la mayoría ha hecho esto. ¿Cómo debería ser la protracción real? En neutro, ¿verdad? Si esa lengua se me va para abajo, se me va para arriba, se me va para un lado, significa que hay una alteración motora o de la terminación nerviosa, que puede ser por un hipogloso, etcétera, una lesión zonal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que evalúas con la lengua. Protracción, retracción
que veas, la lengua se va para atrás, ¿vale? Lateralización. Y luego los conjugados. Cuando queremos ser sexys, o eso dicen las propagandas publicitarias, las mujeres ¿qué hacen? Se supone, ¿no? Yo nunca he visto a una chica haciendo eso, pero se supone que en publicidad hacemos eso, ¿vale? ¿Qué es qué? Una lateralización con rotación de la lengua para coger el alimento que te ha quedado a un lado y cogerlo. Para un lado, para el otro, para abajo, para el otro, y el lateral. Entonces, no estáis flirteando con el paciente. Aclaración. Y hay que firmen el consentimiento informado. No sea que después digan que vosotros los estáis acosando, ¿eh? Es que hay que hacer las pruebas de la lengua, ya está, ¿vale? Ahora, al ser músculo... Sí. No. Primero siempre el de la boca y cuando ese llegues al máximo, subes el otro al máximo que ya tolere. Ahora, sigamos. Se califica escala de Oxford de 0 a 5, la lengua, igual que cualquier otro músculo. Y entonces hacemos resistencia. O estáis con baja lengua, estás con los dedos. Vea, cariño. Entonces, cogéis con los dedos la lengua y hacéis resistencia, ¿vale? O con un bajalenguas hacéis resistencia. Estoy probando la protracción. ¿Qué tan fuerte tenéis la lengua, chicos? La mía está fuerte, pero yo la he entrenado. Con un bajalenguas. ¿Vale? A la derecha. ¿Qué tan fuertes sois? A la izquierda. ¿Vale? Se hace una prueba muscular, testing de la lengua. ¿Ok? La lengua también se divide en anterior, medio y posterior. Con lo cual, cuando hacemos la evaluación de empujar el líquido o el alimento antero-posterior, yo cojo y hago resistencia anterior, media y posterior. ¿Ok? Y luego el conjunto completo. ¿Ok? Ahora, una vez que ya he hecho esta primera parte, la fase oral, en donde ya he visto la función del labio, la función del sello del velo del paladar y la función de bloqueo de la lengua, empujando esa comida para la faringe y la laringe, el siguiente que entra en juego es la válvula de la epiglotis, la glotis, ¿vale? Para que no se vaya por el camino viejo. ¿Quién no se ha atragantado? Creo que no existe una persona del mundo que no se haya atragantado, sobre todo si te cuentan un chiste y estás en medio del trago. Se te va, ¿vale? Pues esta función de la epiglotis en los pacientes de alteración neurológica está muy alterado. Entonces, está muy alterado y ellos se ahogan mucho al tomar líquidos sobre todo, por eso utilizamos densidades altas, ¿ok? Si yo veo que la función oral, la función mandibular está bien, ¿vale? Y veo que aquí se me atraganta mucho con el líquido, ¿dónde vais a colocar los electrodos? Aquí, aquí, acá, ¿verdad? Suprayoideos. Ahora, los suprayoideos podéis trabajarlos dependiendo de si un lado está paralizado o no, o queréis trabajar el conjunto. La disfunción es homogénea. Los coloco un circuito aquí, ¿verdad? Es por parálisis, ictus, es un lateralizado. ¿Dónde lo coloco? Solo en el lado que está comprometido, ¿verdad? Ahora bien, hago esta estimulación, vuelvo a ponerlo con yogur, vuelvo a ponerlo con líquidos o con sólidos o con las patatas fritas, etcétera, etcétera, y trabajo en esa función. Pero veo que no hay problema aquí. El problema es en el paso de la laringe hacia el esófago, y aquí tengo el esfínter superior del esófago. Y resulta que ese paciente, cuando un paciente dice, es porque tenemos fallas en el esófago, o en el esfínter superior o en el esfínter inferior del esófago. Por lo tanto,
los electrodos ya no son válidos solo suprayoideos, sino que tendré que empezar a jugar con los infrayoideos. ¿Vale? Entonces, analizando el tipo de disfunción de tu paciente, tú decides dónde pones los electrodos, tú decides cuánta fuerza necesitas para compensar la disfunción y cómo lo vas a trabajar. Esto es el estadio oral, ¿vale? Y en el estadio oral también puedes tener una alteración de la función por la parte sensorial o dolorosa. Es decir, un macetero hiperrefléxico, puedes tener un pteregoideo con un tono alto, puedes tener dolor. Con lo cual, la única manera de testar eso, puntos, gatillos, etcétera, etcétera, será que metas el dedo y toques, ¿no? Entonces, yo meto el dedo hasta el fondo, donde se unen las dos mandíbulas, y empujo hacia afuera. Aquí estoy evaluando la respuesta del macetero, la respuesta del pteregoideo lateral y medial, y viendo si hay puntos miofaciales o puntos dolorosos o algún punto de dolor que me altere la función oral en este paciente. Y obviamente, ¿cuál es el tratamiento si hay una disfunción? Tocar hasta que le vaya el dolor. Ya está. Y elastificar, ¿no? Pues eso. Lo mismo del otro lado, ¿ok? Ahora bien, cambiad de pacientes. Los que han sido pacientes, escogéis víctima. Pero estas próximas víctimas quiero suprayoideo e infrayoideo en línea media. Si yo estoy colocando en línea media suprayoideo e infrayoideo, la primera idea de disfunción que tiene que venírselos a la cabeza, ¿cuál es? Que no hay parálisis lateral, sino que la disfunción es global. Y si estoy colocando suprayoideo e infrayoideo, significa que el sistema valvular laringio y el sistema valvular esofágico están comprometidos. ¿Lo veis? Ya lo sabéis, ya me puedo jubilar. Entonces, ahora, los siguientes quiero suprayoideo e infrayoideo. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo. ¿A quién activo primero? ¿Al suprayoideo o al infrayoideo? Suprayoideo y luego el infrayoideo para que siga la secuencia de deglución. ¿Ok? Sí, sí, exacto, aquí, en línea media, ¿vale? Tocas el ioides y te vas por arriba y por debajo, ¿vale? Sigo. ¿Cuánto? ¿Ah? Longitudinal, longitudinal, porque dijimos que la disfunción es global, entonces necesitas trabajar global, ¿vale? Sigamos. Me salto esta parte que es la que ya hemos hablado de la cámara oral, de la lengua y la etapa faríngea, que también ya le hemos hablado con lo de la epiglotis, ¿vale? De los músculos que hay ahí. No os voy a aburrir con músculos porque la intención mía es que esto sea muy divertido y muy práctico, ¿vale? Y la parte laringea, el sello laringeo. Y otra cosa, la vía aérea, la tos es un mecanismo de defensa y está bastante coordinado con la epiglotis. Entonces, una de las pruebas que también hacemos para medir la disfunción es la tos. Si el paciente tiene disfunción, ¿será capaz de toser? O tose muy mal. Con lo cual, la tos también es una medida de disfunción. Sigo por aquí. Me va a saltar esta parte que son los músculos hasta llegar a la etapa esofágica. Quiero que veáis esto. Esto es un conglomerado de músculos que rodean la laringe y el esófago y que lo que hacen es como un sistema de cincha de compresión. Y es exactamente lo mismo que hacéis para sacar la crema dental del tubo. Es decir, estos músculos trabajan de manera coordinada para hacer una peristalsis que lleve el contenido líquido, el contenido sólido hacia el estómago. Por lo tanto, si yo hiciese una electromiografía de superficie para ver la disfunción de deglución, en ese momento podría decir, mira, ¿sabes lo que pasa? Que la parte infrayoidea está anticipada y cuando el paciente quiere pasarse la comida, primero aprieta aquí y luego aprieta acá. Con lo cual, en lugar de meter la comida, ¿qué hace? La devuelve. ¿Vale? Ese es el otro mensaje. Si queréis trabajar deglución en serio, que además es fascinante y es muy agradecido,
deberíais saber hacer una electromiografía de superficie, que no es complicado. Ahora mostraré 2 tonterías y veréis que no es complicado. El esfínter superior del esófago, la peristalsis de la que hemos hablado y el esfínter inferior del esófago, que ya es anterior al estómago. Ahora bien, cuando hacéis la evaluación de la deglución, yo os la he dado paso por paso y tipos de disfunciones posibles. Hay un resumen de evaluación de deglución que es esta. Y veis que la secuencia es la misma que os he dado. El cierre de los labios, que los cachetines, los carrillos empujen también, etcétera, etcétera. O sea, veis, va todo en secuencia a la deglución. Esta es una idea. Vosotros podéis tener otros formatos de otras maneras de evaluación de deglución. Todas son válidas. ¿Qué disfunciones, qué enfermedades pueden alterar la deglución? La que queráis. Desde una infección faríngea hasta un ictus, hasta una parálisis facial, lo que queráis. Por lo tanto, aquí tampoco me voy a demorar mucho, ¿vale? Estas son pruebas que se hacen, que están ahora muchísimo de moda, que es los vídeos de deglución, para ver cómo es esa fase oral, cómo es esa fase laríngea y cómo es esa fase esofágica. A nosotros casi nunca nos llegan los vídeos, pero son muy chulos de ver, ¿vale? Así que me los voy a saltar, ¿vale? Y quiero llegar a esto. Esto sí os puede llegar, que es una radiografía con medio de contraste, para ver esa función de deglución, o una congelación del vídeo que habíamos visto antes. Veis que la posición de las cervicales es en posición neutra, y veis cómo esa lengua ha empujado todo ese contenido, y ese contenido está viajando desde la laringe hacia el esófago. ¿Okay? Por lo tanto, esto es normal. Pero, ¿qué veis aquí? La posición de la lordosis cervical, ¿verdad? Esa posición alterada de la lordosis, y veis que la lengua no es capaz de empujar y que el empuje de la papilla radioactiva, porque a la larga es una papilla radioactiva, prácticamente no existe, es muy pobre y tiene un éstasis laríngeo, ¿lo veis? Aquí sería la laringe, con lo tanto ese paciente puede broncoaspirar, ¿no? Y aquí tenéis la primera parte del esófago que también tiene una éstasis. Y en cambio aquí, que ya es la parte media final del esófago, tiene al contrario una hipertonicidad que evita que ese contenido baje. Por eso el contenido entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues irse para arriba. ¿Cuál es el tratamiento de protocolo de disfagia? No me gustan los protocolos, por algo muy simple. Yo no sé la disfunción que tiene el paciente. Yo no sé si es global, unilateral derecha, izquierda, etcétera. No sé si es oral, laringea, faríngea, esofágica o completa. Cada manejo de paciente debe ser de manera individual en base a la evaluación que habéis hecho de la deglución. La electroestimulación. Ya habéis visto que el aparato es muy sencillito, no tiene mayor complicación. Piensas dónde está la disfunción, piensas dónde colocas los electrodos y empiezas a estimular al máximo que te soporte el paciente. Sabes que el paciente lo vas a trabajar 1 hora, ¿vale? Y eso es todo. Ahora, ¿dónde puedo colocar los electrodos? Donde queráis, donde exista la disfunción, en manera vertical, suprayoideo, infrayoideo, de manera homogénea en el supra, ¿vale? Global, y luego en vertical en el infra. Dependiendo de la disfunción que tengas, pones los electrodos como tengas que ponerlos para hacer la función que quieres. Ahora bien, si es en la parte oral, pues obviamente buscarás o la rama, que ya habíamos hablado, o el orbicular de los labios, ¿vale? Este tiene un error aquí, a menos que estés pensando en que vas a coger la rama, que también la puedes coger, ¿vale? Ahora bien, esto me lo voy a saltar porque simplemente repeticiones anatómicas de dónde se colocan los electrodos y cómo van los circuitos, y eso se hace sencillamente viendo la disfunción. Y lo último, esto es una electromiografía de superficie. En rojo tengo los infrayoideos y en azul tengo los suprayoideos. Esto es en reposo, es decir, al paciente no le he pedido que haga nada, simplemente estoy midiendo. ¿Veis que esto está en reposo total, verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Veo espigas, ¿verdad? Quiere decir que ese paciente tiene una activación espontánea, fásica,
de esa musculatura. ¿Por qué? Puede ser por dolor, puede ser por una patología neurológica, pero ese es el patrón que me presenta. Luego le pido las funciones básicas. Tos. ¿Cuánto me falta? ¿En cuánto tiempo tengo? ¿Nadie me lleva el tiempo? ¡Uy, qué bien! Vale. Entonces, el toser. Le estoy pidiendo a este paciente que tosa. Y cuando este paciente está tosiendo, yo veo que el componente muscular infra va bien. Pero ¿qué pasa con el supra? No va, ¿veis? Este va bien, ¿verdad? Sube, 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 hace movimiento fásico, ¿no? Pero los infra, es más, el infra, por tratar de seguir el movimiento de la tos, ha hecho otra vez las espigas espontáneas de activación, y entonces, ¿qué va a pasar con este paciente aquí? Que aquí, como ha hecho esta activación patógena, se altera aquí y aquí ya no es capaz de toser. Aquí se está ahogando porque hizo espasmo. ¿Lo veis? La única manera de verlo es con una electromiografía de superficie. ¿Necesitáis una electromiografía de superficie para trabajar deglución? No. Simplemente vosotros, trato de daros todo lo que pueda en este tiempo para que lo cojáis, ¿vale? Vale. Fonación. Nosotros no vamos a meternos en el campo de los terapeutas del lenguaje, logopedas o foniatras, de ninguna manera. Yo no le voy a enseñar una calidad fonal al paciente. Yo lo único que estoy haciendo es evaluar si la función de activación de los músculos supra e infrayoideos cuando ese paciente está tratando de hablar es funcional o no. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no le voy a enseñar a cantar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le pido... Normalmente yo pido las vocales, porque las vocales me dan todo el gaznate motor de la fonación, que es bastante granado, el A, E, I, O, U. Además, también cambio los tonos, con lo cual hago una buena cobertura funcional con una prueba muy pequeñita, que son las 5 vocales. Entonces, ¿veis cómo empiezo con las abiertas? ¿Vale? Luego las intermedias casi no existen, y luego tengo una disfunción en donde se activan los suprayoideos, pero no se activan los infrayoideos. Entonces, según esto, si yo voy a trabajar la electroestimulación para mejorar esa función fonal de ese paciente, ¿yo dónde tendría que colocarle la electroestimulación cuando le esté pidiendo las vocales? En el azul, perdón, en el rojo, ¿verdad? Porque el rojo no lo tengo activo, es decir, en los infrayoideos, ¿ok? Esta es una prueba completa, rapidísima, que es hablar, toser, tragar, hablar. ¿Vale? Entonces, veo cómo se activan unos músculos, los otros no, cómo en el toser tengo unos músculos, los otros no los tengo, y veo cómo en el tragar es deficiente para los dos lados. ¿Ok? Y en base a eso voy cambiando los electrodos y trabajo solo o toser, o trabajo solo hablar, o trabajo solo tragar. Esto son pruebas, traje varios ejemplos para que lo veáis, ¿vale? Esto es solo tragar, ¿vale? Esto es hablar. Y esto es un paciente que tiene buena función motora, es decir, el músculo sirve, tiene buena potencia, etcétera, etcétera. Pero yo le estoy pidiendo que trague y aquí tengo un retardo de la función de activación al deglutir. Y es de 3 segundos, ¿lo veis? De aquí a aquí tengo 3 segundos. Entre los suprayoideos y los infrayoideos. ¿Qué va a pasar con ese paciente que me hace éxtasis? Y también angina, sí. Por dolor también se hace mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que hago con este paciente? Trabajarlo para que la activación sea simultánea. Y luego me preocuparé porque los dos estén más o menos con la misma fuerza, potencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero es muy importante que si tenéis o queréis una función simultánea y veis una anteriorización en el tiempo de contracción, primero corrijáis la anteriorización y luego trabajéis con la potenciación. ¿Vale? Bueno, esto es toser, esto es manejo de vocales antes y después de tratamiento. Y este es el paciente real. Son pacientes de ELA que trabajamos en la unidad. Entonces, este es un sistema de electromiografía de superficie
donde la posición de los electrodos veis que es la misma que ya habéis aprendido en estimulación. Y yo veo el registro, cómo vas haciendo cuando yo le voy pidiendo la acción, ¿no? O toser, o hablar, o deglutir, o ahora líquido, ahora sólido, ahora crispy, ahora otra cosa. Va registrando y en el paso de registro voy obteniendo los resultados y esta última es simplemente, parece fácil y por eso quiero que todos lo que podáis probéis la electroestimulación, pero cansa muchísimo, muchísimo, es bastante agotador trabajar deglución y esta función en los pacientes. Entonces los pacientes desarrollan normalmente dolor de cuello, dolor de cabeza, tensión de hombros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos metido ahora este artilugio en la unidad, que es un casco bastante divertido porque te pone infrarrojos, te vibra, te pone musiquita, te hace compresión, oscilación y es muy relajante. Tan relajante que después los pacientes terminan fritos. Entonces, ¿qué hago yo? Torturo al paciente, el paciente me funciona, pero luego lo relajo de tal manera que para la próxima sesión pues ya me venga más relajado a trabajar con más gusto, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, espero que sea de interés y ya está. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, una pregunta. Todas. En un paciente con parálisis facial, ¿cómo trabaja? La parálisis facial, ¿dónde tiene la disfunción? Por ejemplo, en el lado izquierdo. Bueno, da igual derecho o izquierdo. Quiero decir, es oral, ¿verdad? Sí. Porque la parálisis facial te hace esto, ¿no? Con lo cual, la mayor falencia es en el orbicular de los labios, en todo el sistema de masticación, pero también le tienes que agregar el orbicular de los ojos y el frontal. Entonces, en una parálisis facial, si quieres trabajarlo con el electroestimulador, tendrás que ir variando la estimulación, no solo quedarte aquí y aquí, que es para la parte de deglución, sino subir para hacer la parte de cierre palpebral y para la función de ceja. Entonces, no te quedas en esta parte, sino que subes hasta acá, porque el componente de parálisis facial te afecta a todo. Y también te bajas para aquí, en esta parte de aquí. Para trabajar, cuando estéis haciéndole tomar líquido a una parálisis selectiva, ¿no? Por ejemplo, un ictus, que también va con parálisis facial. ¿Trabaja los dos lados o trabaja solo uno? Yo siempre trabajo con electromiografía de superficie y siempre controlo los dos lados. Porque uno de los problemas que tenemos con las parálisis faciales es que el paciente, por tratar de activar el lado paralizado, hipertonifica el lado que tiene saludable y entonces terminamos con una acentuación de la deformación. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Por eso hablaba la de bloqueo, ¿os recordáis? Primero bloqueo. Luego pongo los sensores de electromiografía azules en este lado, rojos en este lado y voy metiendo. Si el paciente es capaz de alguillo de contracción voluntaria, ¿vale? La potencio con electroestimulación y la trabajo mientras estoy todo el tiempo haciendo que el mismo paciente no me hiperfuncione con el lado normal. Es un trabajo que se hace con electromiografía y biofeedback y electroestimulación. Es complicado porque la cara, como comparten los músculos, o controlas eso o marcas una deformación. No, yo que leí un artículo que sobre la estimulación de las parálisis faciales, decían que no servía, que no sé qué, que... No sirve si la haces sola. Necesitas una electromiografía para que el paciente controle el lado sano y tú bloquees efectivamente el lado sano mientras trabajas con electroestimulación el lado que está pobre. Sola, así, sin que tú tengas una electromiografía de superficie, más de un caso se ve en que se potencia la parálisis. Porque el paciente, por tratar de hacer el movimiento que no puede, los habéis visto, ¿no? Te mete, vamos, hasta el pie te lo mete. Con lo cual, esto termina muchísimo más fuerte y esto... No se le puede meter TENS tampoco, ni... El TENS, a ver, nos estamos metiendo en electroterapia, pero como es algo que a mí me gusta... Vale. El TENS, como su nombre lo dice, es más para bloqueo de dolor, ¿vale? Y una selección de un nervio sensorial, con lo cual no es lógico que estéis utilizando, y lo he visto mucho aquí, que estéis utilizando un TENS para una potenciación muscular. No, porque para empezar, un TENS para bloquear dolor, tienes una bifásica asimétrica no compensada, porque dejas un poco de carga iónica precisamente para bloquear los potenciales evocados del nervio aferencial, que es lo que en realidad te bloquea el dolor.
Con lo cual, esto significa que no es el mejor estímulo eléctrico para la placa motora de activación de un músculo. ¿Cuál es el mejor para activación de un músculo? Un bifásico compensado simétrico. ¿Ok? El problema es, no me pongáis a hablar de electroterapia porque es que lo amo. Hice ingeniería biomédica, así que eso es para mí, vamos, que me lío aquí 2 horas. Pero un mensaje claro, no metáis TENS para hacer potenciación muscular. En cambio, si sabéis truquillos, sí que podéis programar un EMF para hacer un TENS. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? ¿Ya me puedo ir? Lo que quiero es que vengáis acá y metáis las manos en los equipos y lo probéis, que creo que solo hay pocos aparatos en España, así que es de las pocas oportunidades que tenéis para jugar. Tú decías que esta estimulación duraba 1 hora y en el problema de deglutición con la comida o el yogur, pero tú no le vas dando yogur durante 1 hora, ¿no? No, por eso hablo de toser, ¿verdad? Por eso habíamos hablado de toser, tragar, hablar. Ah, con el aparato Sí. tú le haces... Y voy cambiando. Sí. Que yo trato a niños muy pequeñitos que tienen problemas de deglutición, pero es muy difícil de hacerlos toser, hablar y... En el niño es fácil, bueno, dependiendo de la edad que tengas, porque tiene respuestas automáticas. Una atención temprana de 0 a 6 años. Perfecto, tienes la succión. Tienes la primera bagaje laríngeo, con lo cual tú cuentas con más ventajas que un adulto, porque el niño neurológicamente en ese momento, la impronta neurológica está facilitada por el reflejo, con lo cual para ti es más fácil. Yo tengo más problema con un adulto porque el adulto ya borró el reflejo de succión, ¿no? A menos que tenga una lesión cerebral en donde ya veis que otra vez vuelven al reflejo primitivo, ¿no? Ya. Entonces, si es ese paciente que yo tengo, tú tienes ventaja sobre mí, te envidio. Pero es los más fácil electrodos trabajar. tendría que ser... yo Más veo pequeñitos, más vienen pequeñitos. pediátricos, Ah, sí. Ujú. Hola, buenas tardes. Mi enhorabuena antes de empezar. ¿Quién me Y habló? te quería yo. Ah, Te quería preguntar que, aparte del tratamiento de musculatura con electroestimulación, ¿no sería conveniente añadir, por ejemplo, tratamientos mediante, si en el caso que existe la disfunción, manipulando a nivel cervical alto, para eliminar una posible lesión, una disfunción vertebral, que como sabemos, bueno, pues puede causar una hiperexcitabilidad en el nervio, que aumenta a la vez el tono de los músculos inervados, que muchos son músculos a nivel oral? yo hice osteopatía en Gran Bretaña y ahí somos un poco enemigos de manipular por manipular. Hay dos, bueno, por resumiros, hay dos tipos de escuela de manipulación vertebral. Una que es la escuela francesa, que le gusta traquear mucho, y la otra que es la escuela de la que yo vengo, que si haces una manipulación, no haces 2, ¿vale? Obviamente, ¿cuál escuela es mejor? Me da igual. Mientras tú la sepas usar y tengas criterio clínico, me da igual cualquiera de las 2. Con lo cual, yo que vengo de escuela británica, no hago normalmente manipulaciones vertebrales, a menos que vea que el cuello lo tengo tan bloqueado o tengo tanto problema a nivel cervical, articular, que necesite primero liberar y entonces después sí hago la parte normal de función de electroestimulación, pero lo haría al revés. Primero libero y luego funciono, ¿vale? Gracias. Gracias a todos. Lo único es que os electrocutéis, es lo único que yo quiero, ¿vale? Gracias. ¿O algo? Gracias. ¿Alguna publicación tienes o algún libro? Estamos